Bienvenidos a una nueva edición de su programa Visión Deportiva a través de Visión Democracia TV. Un programa de hoy algo melancólico pero muy especial porque vamos a hablar de 10 estrellas que están en el firmamento del béisbol de las grandes ligas, pero que lamentablemente en estos últimos 10 meses esas estrellas se han apagado. 10 exjugadores miembros del Salón de la Fama que fallecieron, incluyendo 3 en lo que va del mes de enero. Es correcto, vamos a hablar de 10, creo que el término más exacto es personalidades, porque hay un manager. Vamos a hablar de 10 leyendas que hicieron del béisbol el deporte que es hoy en día. Obviamente hay más protagonistas, pero estas son 10 personalidades que en el último año 2020 y en lo que va de este 2021 partieron de este plano terrenal. Bien, y la lista la vamos a comenzar con Mr. Tigre, el señor Tigre Al Kaline, quien con los Tigres de Detroit toda su carrera terminó con un total de 3.007 imparables y un promedio de 297. Además, disparó 399 cuadrangulares. Vamos a ver un pequeño video en el que se resume la trayectoria de Al Kaline. Famed number 6 Al Kaline connects for a beauty. His first World Series home run, and the Tigers are on top 2-0. Al Kaline playing in his first World Series. With 1 out and his team trailing by 1 run, he's the man on the spot. The count's 1-1, and Kaline loops a hit into right center. In comes Lolich and McAuliffe with a tying and lead run. It's 4-3 Detroit. Kaline is having a great series. It sends goose pimples off my back, and it was a tremendous thrill to think that I was able to do something for the fans after all these years. It's just one of the really great experiences I've ever been through, and I think I wished every player could get a chance to play in the World Series because it's just great. Tim McCarver's up, 2 outs in the 9th. It's a pop-up. Bill Freehan waits for it. The Tigers are the new world champions. We've got the veteran on the Tiger team, Al Kaline. It took him 16 years to get in the World Series, and I know it's been a terrific thrill for you, Al. Oh, it really has, Ernie. Our club came back again and won 3 games in a row, and the St. Louis Ball Club is a great ball club, and Gibson's probably the greatest pitcher I ever faced. But this has been the secret of our ball club all year long. We came back, and we got a great job out of Mickey Lloyd. Fantastic. Thank you, Al, and have a nice stretch to go. Muy bien, definitivamente Mr. Tigre, único en su clase, uno de esos peloteros que resaltan. Y hablando de peloteros únicos en su clase, únicos en su especie, tenemos que hablar de George Thomas Seaver, también conocido como Tom Seaver, una leyenda que brilló durante gran parte de su carrera con los Mets de Nueva York. Ganó el premio Novato del Año en 1967, 3 premios Cy Young. También lideró la Liga Nacional en 3 oportunidades, es decir, 3 veces el título de efectividad, una Serie Mundial con los milagrosos Mets en el 69 y además asistió a 12 Juegos de las Estrellas. También se les recuerda por lanzar un no-hit no-run en el año 1978 cuando ya vestía el uniforme de los Rojos de Cincinnati. Definitivamente también es recordado por su peculiar manera de lanzar, que siempre su rodilla tocaba la tierra y por esa razón siempre tenía el pantalón lleno de arena, lo tenía sucio. Definitivamente único en su clase. Tom Seaver lamentablemente falleció el 31 de agosto del año pasado, del año 2020. Tom Seaver. Veamos un video con algunas de las hazañas de este gran lanzador. Tom Seaver entered Big League Baseball with expectations of greatness, and by the end of his 20-year career, he had exceeded them all. Born November 17, 1944 in Fresno, California, George Thomas Seaver was the son of a Raisin Company executive who had been a top amateur golfer. The younger Seaver, though, focused on baseball throughout his youth and developed quickly into a top pitching prospect. With his classic drop and drive delivery from the right side, Seaver starred at the University of Southern California before a rules technicality made him the focus of a 1966 draft lottery among the Indians, Phillies, and Mets. When New York's National League team won the right to sign Seaver,
it forever altered the fortunes of a formerly hapless franchise. After winning NL Rookie of the Year honors in 1967, Seaver and the Mets came of age 2 years later. Seaver went 25-7 to lead New York to an improbable World Series title and took home the first of 3 Cy Young awards after the season. Articulate, focused, and charming, Seaver quickly blossomed into a national celebrity. But his priorities on the diamond never wavered. From 1970 through 73, Seaver led the NL in earned run average and strikeouts 3 times, averaged nearly 20 wins a season, and helped the Mets win another NL pennant in 1973. But while embroiled in a contract dispute in 1977, the Mets and Seaver parted ways when he was dealt to the Reds for 4 prospects. The trade, which quickly became known as the Midnight Massacre, sent the Mets into a tailspin that lasted for more than half a decade. Seaver thrived in Cincinnati, throwing a no-hitter in 1978 and helping the team win the National League West title a year later. He led the NL with 14 wins during the strike-shortened 1981 campaign, narrowly missing out on his 4th Cy Young Award to rookie phenom Fernando Valenzuela. Seaver was traded back to the Mets prior to the 1983 season, then moved on to the White Sox, where he won his 300th career game in 1985. He closed out his career with the Red Sox in 1986, finishing with 311 wins, 3,640 strikeouts, and 12 All-Star Game selections. El tercero de nuestra lista es el cohete Lou Brooks, un jardinero muy veloz de los Cardenales de San Luis, quien en 1974 se estafó 118 bases para ser el primer mortal con más de 100 almohadillas estafadas. Lou Brooks ganó 2 series mundiales, igualmente superó la barrera de los 3.000 imparables. Se estafó un total de 936 almohadillas. Por ello, Lou Brooks está en el Salón de la Fama del Béisbol y lamentablemente el pasado 6 de septiembre falleció, siendo, como dijimos, el tercero en la lista de estos 10 grandes que nos han dejado en los últimos 10 meses. Después de este video de Lou Brooks vamos a una pausa y ya regresamos con más de su programa Visión Deportiva a través de Visión Democracia TV, construyendo futuro.
bien, en la primera parte de este programa estuvimos hablando de los primeros 3 peloteros de esta lista de estas 10 leyendas que nos dejaron durante los últimos 10 meses. Hablamos de Al Kaline, Tom Seaver y por supuesto también hablamos de Lou Brook. Ahora nos toca hablar de otro lanzallamas, un lanzador que estaba fuera de su época, estaba adelantado a la época en la que jugaba. Se trata de Bob Gibson. Este lanzador hizo toda su carrera con los Cardenales de San Luis. Sus números son impresionantes, tiene un premio MVP, además ganó 2 series mundiales y fue el jugador más valioso de esas 2 series mundiales que disputó. Por otro lado, también ganó 2 premios Cy Young y, por si fuera poco, ganó 9 guantes de oro. Fue el MVP de la temporada del 68 con una temporada récord, temporada en la cual perdieron la serie mundial, pero en esa serie mundial Bob Gibson rompió un récord de ponches en un juego. Así que vamos a ver este video del cual Bob Gibson rompió el récord de abanicados en un juego de serie mundial. Veamos. Bob Gibson, who set a new National League record for earned run average this year, 1.12. The 2-2 pitch to McCollum. Struck him out. Born in Baltimore. The 2-2 pitch. Struck him out on a hit curveball. The 1-2 pitch to Cash. Struck him out on a blazing fastball. Oh, look at that curveball. Tigers have 2 down, nobody on. And he struck out the side, and Gibson has now struck out 5. 3-2 pitch. Strike 3. He's out. Strike out for the pitcher and a put out for the catcher. Here's a 3-2 pitch. Strike 3 in the outside. 8. The 2-strike pitch is strike 3. They won't get to him this time. 9 strikeouts for Bob Gibson. Stanley swings and strikes out. Struck him out. Lives in Detroit, Michigan. He struck him out swinging. 3-2 pitch. Struck him out. The count on him, 2 strikes and the ball. He struck him out swinging. Got him! Listen to the crowd. Was his 15th strikeout. Once again, a standing ovation. A new World Series record. He got him! Struck him out! Look at the scene on the field. McCarver, the first one. Now his infielders all over him. A new world record of 17 strikeouts in one game. Impresionante la labor de Bob Gibson. Algo muy importante, Bob Gibson ese año del 68 terminó con una efectividad increíble de 1.12. A raíz de eso la lomita, el morrito, el montículo desde donde lanza el pitcher, las grandes ligas decidieron bajarla y por eso ahora desde esa época para acá es menos dominio para los lanzadores y todo se debió a esa actuación impresionante de Bob Gibson. Hay que decirlo, Bob Gibson falleció el 11 de octubre del año pasado, del año 2020, a la edad de 84 años. Sí, el siguiente que vamos a comentar ahora, además de Bob Gibson, es Whitey Ford. Whitey Ford defendió a los Yankees de Nueva York, asistió a 9 series mundiales y ganó 5. Whitey Ford fue un extraordinario serpentinero que guió en los años 50 y 60 a la gran maquinaria del Bronx, o los Mulos de Manhattan, equipo que hizo una hegemonía en los años 50 previo a la actuación de Whitey Ford, pero con la llegada de Whitey Ford el equipo no fue tan efectivo como en la década anterior, pero sí lograron sumar 5 series mundiales guiados por este gran lanzador. Veamos algunas de las anécdotas de algunos de las jugadas que realizó este serpentinero. Reduced all of the numbers and theories associated with the art of pitching to a 2-part equation.
wins and losses. For Whitey Ford, it was all about the W's, and few were ever as successful as the little lefty from the Big Apple. Ford anchored a Yankee staff that was the engine of the most successful dynasty in history. Manager Casey Stengel appeared to mix and match his pitchers at will during the 1950s, but there were two constants, Whitey Ford and Yankee pennants. Born October 21st, 1928 in New York City, the 5'10" Ford burst on the scene in 1950, winning 9 of his 10 decisions and helping the Bronx Bombers to their 3rd World Series win in 4 seasons. After 2 years in the Army, Ford returned in 1953 to win 18 games against only 6 losses, as the Yankees won their 5th consecutive Fall Classic title, a record that has never been approached. For the next 7 seasons, Ford evolved into the ace of the staff, used judiciously by Stengel, who wanted his gutsy southpaw to pitch in the most crucial games. Ford led the American League in wins in 1955, captured the earned run average title twice, and helped the Yankees win 2 more World Series over that span. But when Ralph Houck replaced Stengel in 1961, the new skipper promised to pitch Ford every 4th day. Ford thrived on the extra work, winning the Cy Young Award in his first season and pitching at least 244 innings per year from 1961 through 1965, a total he eclipsed only once in his first 9 campaigns. Muy bien, apreciamos cómo Whitey Ford brilló con los Yankees de Nueva York. Lamentablemente Whitey Ford falleció el 8 de octubre del año pasado, del año 2020. 3 días después, el 11 de octubre, tuvimos que despedir a Joe Morgan, también conocido como Little Joe. Joe Morgan fue exaltado al Salón de la Fama en el año 1990. En su carrera destacan la participación en 10 Juegos de las Estrellas, además ganó un bate de plata, ganó 2 series mundiales y en su haber también colecciona 2 premios MVP. Sin duda alguna, Joe Morgan era también de esos jugadores que salían, que se destacaban del resto. Little Joe, como se le conocía. Parte importante de la gran maquinaria roja, ese equipo que David Concepción, el venezolano, fue el capitán. Y bueno, la mayoría de ellos están en el Salón de la Fama y nosotros los venezolanos aún aspiramos a que el comité de veteranos algún día haga justicia con David Concepción. Pero el programa de hoy no tiene que ver con él, sino con estos que fallecieron, incluyendo a Joe Morgan. Vamos a ver algunas imágenes de lo que hizo Joe Morgan, especialmente en una de estas series mundiales tan importantes para el equipo de los Rojos. In for a hit. Here comes a throw to third. Rose hits the dirt. He's safe. And there goes Morgan down to second. And the Reds have the lead 4-3. As Joe Morgan looped a base hit into center field. Scoring Griffey from third. The throw from Lynn to third was too late. Rose hitting the dirt there. And on the throw to third, going down to second is Joe Morgan. Y después de ver este pequeño video de Joe Morgan, nos vamos con la siguiente estrella que se apagó. Y fue el 26 de diciembre del año 2020, en la pasada Navidad. Nos referimos al lanzador Phil Niekro, quien ganó 324 veces para varias organizaciones, pero con las que más jugó fue con los Bravos de Atlanta y los Yankees de Nueva York. Phil Niekro fue un gran nudillista, el más grande de los lanzadores que utilizaron este tipo de envío para poder engañar a los bateadores. Y ahora vamos a ver este video en el que nos vamos a disfrutar de estos lanzamientos súper lentos, pero que engañaron a muchos bateadores.
It's like right now. It's like wow. It's like right now. It's like wow. It's like right now. It's like wow. It's like right now. Oh wow. It's my life, your life. Live it once, can't live it twice. So nice, so nice. Smooth like a tidal wave, take you on a getaway. My friends, your friends. Living every day like it's just about to end. Now they're pissing in the wind cause it's so fine fresh right now. Yeah, I wanna get it like. It's like right now. It's like wow. It's like. Giddy up. Con marca de 3.24 y 2.78, Phil Niekro se retiró de las Grandes Ligas y, como dijimos ya el pasado 26 de diciembre, nos dijo adiós. Vamos a nuestra siguiente pausa. No se retire, que ya regresamos con más de Visión Deportiva a través de Visión Democracia TV, construyendo futuro. Queridos amigos, estamos de vuelta con su programa de Visión Deportiva a través de Visión Democracia TV. Realmente ha sido un programa donde nos hemos puesto nostálgicos, recordando grandes hazañas de estos grandes peloteros que lamentablemente nos dijeron adiós durante el año pasado, 2020. Pero este año 2021, que ni siquiera tiene un mes o que está pronto a cumplir un mes el día de mañana, ya también le hemos tenido que decir adiós a varias leyendas. Y en esta oportunidad vamos a hablar de alguien que como jugador no brilló nada, Nada. pero como manager fue uno de los personajes que nunca se va a olvidar en el mundo del béisbol. Nos referimos a Tom Lasorda, también conocido como Tommy Lasorda. Como jugador, Lasorda dejó un récord de 0 victorias y 4 derrotas y un promedio de carreras permitidas de 6,46, es decir, muy malo. Y como bateador en 14 turnos conectó solamente un imparable. Estamos hablando de que no le fue bien a Tom Lasorda como jugador. Como manager, Tom Lasorda es una leyenda definitivamente. Ganó 1.599 compromisos, perdió 1.439, pero es que dirigió por muchos años. Ganó 2 series mundiales, 4 banderines divisionales y en 2 oportunidades fue electo el manager del año. Perteneció a la organización de los Dodgers, escúcheme bien, por 7 décadas. 70 años el hombre estuvo cerca estuvo relacionado a los Dodgers de Los Ángeles. Falleció el pasado 7 de enero a los 93 años de edad. Vamos a ver algunas de las cosas importantes que hizo Tom Lasorda como manager, como jugador no. Desde el primer momento que pisó una cancha de béisbol, Tommy Lasorda sabía lo que quería. Y muchas veces, para que lo entendieran, tenía que levantar la voz a su manera, aunque en muchas ocasiones lo hacía diciendo groserías. Su confianza y carisma era legendaria. Lasorda será uno de los personajes más queridos que han tenido los Dodgers en toda su historia. Tommy Lasorda llegó a la Novena Azul en 1976 y en sus primeros 2 años consiguió ganar el banderín de la Liga Nacional. Sin embargo, en ambas ocasiones fue eliminado por los Yankees. Y no fue hasta 1981 cuando logró vengarse de los neoyorquinos y así conquistar la Serie Mundial. Lasorda siempre tuvo una mentalidad ganadora con un carácter explosivo y regresó nuevamente al Clásico de Otoño de 1988 para después coronarse al vencer a los Atléticos de Oakland.
En esa serie mundial siempre será recordado por aquel cambio en la última entrada cuando metió a batear de emergente al lesionado Kirk Gibson y que a la postre terminaría conectando el cuadrangular de la victoria en el juego número 1. Un vuelacercas que enloquecería a todos Los Ángeles. Estuvo 8 años más defendiendo los colores azules hasta que en junio de 1996 ingresó al hospital con dolores en el estómago. Pero para su mala fortuna le descubrieron que era un ataque cardíaco. Un mes más tarde y tras 20 años en el banquillo azul, se terminaría retirando de la gran carpa. Al año siguiente recibió la distinción más alta y reconocida que un beisbolista sueña con llegar a tener, y esa es llegar a Cooperstown, el Salón de la Fama. Y cuando pensábamos que su carrera había terminado, regresó para liderar a los Estados Unidos a una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney, Australia, en el año 2000 al vencer a Cuba. En varias ocasiones fue el embajador del Clásico Mundial de Béisbol y en el 2009 fue inmortalizado con este enorme retrato usando el uniforme con el número 2. Tommy se fue a un mundo mejor, pero no sin antes ver coronarse al equipo de sus amores tras 32 años de sequía. El béisbol ha sufrido la pérdida de uno de los íconos más reconocidos que ha tenido la gran carpa. Descansa en paz, Tommy La Sorda. Ese fue Tom La Sorda. Yo tengo una anécdota con él, porque él era muy bromista y los expertos dicen que él siempre reclamaba y lo votaban porque decía muchas vulgaridades, muchas groserías, como decimos acá en Venezuela. Pero es que él era así. Tom La Sorda era un personaje y era muy bromista. De hecho, tuve la experiencia de conocerlo siendo yo un periodista joven, 20 años, 21 años, en la ciudad de Houston, en el Astrodome. Los Dodgers visitaban a los Astros y yo estaba en el terreno de juego haciendo mis entrevistas. Y bueno, yo sabía que él hablaba español, pero quise por cortesía preguntarle, y yo en inglés le pregunté si él hablaba español para que la entrevista fuera más cómoda, y él me dijo que no hablaba español, y siguió pero muerto de la risa, y yo dije, parezco tonto, me engañó. Yo sabía que él hablaba, pero fue una manera muy cómica de decirme no voy a dar entrevistas hoy. Ese es Tom La Sorda. Bien, ahora vamos a hablar de uno de los pupilos de Tom La Sorda, Don Sutton, un lanzador también miembro del Salón de la Fama, quien logró un total de 324 victorias, todas para el equipo de los Dodgers, o mejor dicho, la mayoría para el equipo que juega en la ciudad de Los Ángeles. Don Sutton fue un extraordinario lanzador, quien falleció el pasado 19 de enero. Veamos ahora un video en el que podemos destacar algunas de las actuaciones de este gran lanzador. My mother used to worry about my imaginary friends because I would be out in the yard playing ball. She worried because she didn't know a Mickey or a Whitey or a Yogi or a Moose or an Elston, but I played with them every day. And every day they let a kid come out and play with them, and I thanked them. Born in 1945 in one of the smallest towns in southeast Alabama, and later thriving on baseball's biggest stage on the West Coast, Donald Howard Sutton, the only Dodgers Hall of Fame player who both began and ended his career in Los Angeles, commemorated in Cooperstown wearing an LA cap. A 23-year big league career, 16 of them spent with the Boys in Blue. Don Sutton's career stretched through a generation of Dodgers history. He joined a rotation of Koufax, Drysdale, and Osteen in 1966, and ended back where it all began in 1988 with teammates named Hershiser and Valenzuela. Got it. There it is. He passed on Drysdale. He stands alone now. Magnificent moment in the pitching life of Don Sutton. Scan the Dodgers record books and atop most every relevant pitching category. Muy bien, y ya para culminar con nuestra lista de las leyendas de las cuales nos tuvimos que despedir, hay que hablar del más reciente. El 22 de enero tuvimos que decirle adiós al señor Hank Aaron, también conocido como Hammering Hank, el martillo,
o The Bad Henry, el Henry el Malo. Henry el Malo. Por muchos considerado el mejor bateador en la historia, el popular número 44. Realmente decir cualquier cosa de Aaron nos quedamos cortos. Es el único pelotero en la historia con más de 3.000 imparables y más de 700 jonrones. Además asistió a 25 Juegos de las Estrellas. Wow. 25 Juegos de las Estrellas. Fue 2 veces campeón bate, también otra cifra importante. Y un dato bastante curioso con Hank Aaron es que por mucho tiempo su apellido fue el primero en el buscador de los peloteros por el orden alfabético. Por orden alfabético, debido a que su apellido inicia con A y su segunda letra también es la A. Entonces, por muchos años, hasta el año 2013, cuando debutó un modesto relevista con los Yankees llamado David Archman, que empieza por A, pero la siguiente letra también es una A y una R como Aaron, pero en vez de O es una D, la tercera letra de este lanzador. Entonces, por esa razón, alfabéticamente ya Hank Aaron está de primero, pero es un dato bastante curioso que les estamos dando del martillo Hank Aaron. Muchos también consideran que el número 44 de él debería ser retirado de todas las organizaciones. Vamos a ver este video del jonrón 715 que conectó Hank Aaron para superar a Babe Ruth y así convertirse en aquel entonces en el líder vitalicio en cuadrangulares en la historia de las Grandes Ligas. Veamos. Again, a standing ovation for Henry Aaron. So the confrontation for the second time. Aaron walked in the second inning. He means the tying run at the plate now. So we'll see what Downing does. Al at the belt, delivers, and he's low. Ball one. And that just adds to the pressure. The crowd booing. Downing has to ignore the sound effects and stay a professional and pitch his game. 1 ball and no strikes. Aaron waiting, the outfield deep and straight away. Fastball is a high drive into deep left center field. Buckner goes back to the fence. It is gone. Baseball, what a marvelous moment for Atlanta and the state of Georgia. What a marvelous moment for the country and the world. A black man is getting a standing ovation in the Deep South for breaking a record of an all-time baseball idol. And it is a great moment for all of us. Bien, vimos ese video con el cuadrangular número 715 de Hank Aaron, con lo cual dejaba atrás los 714 de Babe Ruth. Lo hizo con todo y recibir muchas amenazas de muerte. Hank Aaron fue exaltado al Salón de la Fama y no recibió el 100% de los votos, y yo lo comentaba fuera de cámara con Eliezer Jr. Decíamos, Ty Cobb fue muy bueno y hizo lo que él hizo en la historia del béisbol, pero fue una persona muy mal apreciada como persona, valga la redundancia, porque tenía muchos traumas. Si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que hizo Tom Seaver también merecía estar en el Salón de la Fama, pero hubo muchas personas que no votaron por él porque tuvo alguna temporada mala. En cambio, Hank Aaron, todas sus campañas fueron extraordinarias, y el único problema que él tuvo, y por eso yo estoy seguro que no le dieron el 100% de los votos, fue porque tenía la piel oscura. Era moreno, era negro, y por eso Hank Aaron no fue el primero en haber sido exaltado por unanimidad al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. Pero bien, eso es historia. Ahora, con el fallecimiento de Hank Aaron y de estos 10 que esperamos les haya sido de su agrado, esta parte de la historia que hemos traído, es importante decir que ahora los más longevos son Willie Mays, quien nació en el año 31, el venezolano Luis Aparicio, que nació en el año 34, 1934, luego siguen Don Drysdale
Y Harmon Killebrew, por cierto, ingresaron junto a Luis Aparicio al Salón de la Fama en el año 84. Ambos nacieron en el año 36, pero con un mes de diferencia. Y el quinto sería el dominicano Juan Marichal, quien nació en el año 1937. Bien, hasta aquí nos acompañó el tiempo. Sí, ha sido un placer estar con todos ustedes compartiendo este espacio a través de este canal Visión Democracia, por supuesto a través de esta plataforma. Será hasta una próxima oportunidad, cuando el deporte nos vuelva a hacer el llamado. Eliezer Pirela Leal, quien les habla, Eliezer Pirela Jr. Chao, que estén bien. Que Dios les bendiga.